Bueno, en el video anterior habíamos empezado a ver un poco esta relación entre lenguaje, cultura y sociedad. Y bueno, habíamos quedado en esta cuestión de que el lenguaje, ¿sí?, que es un medio transmisor, ¿sí?, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, era una estructura estructurante. Es decir, ¿por qué? Porque era un medio, un vector transmisor, pero a su vez, ¿sí?, tiene influencia sobre nuestra propia percepción, ¿sí? Es decir, como los preceptos culturales van viajando a través del lenguaje, los preceptos culturales, llámese lo que está bien, lo que está mal, los valores, las tradiciones, la forma, ¿sí?, de relacionarnos con la naturaleza y nosotros mismos, este conocimiento, por ejemplo, de la labranza, o de administración de distintas cosas, viaja, digamos, con su componente semántico, digamos, de generación, ¿sí?, de significados. Entonces, cuando nosotros utilizamos el lenguaje, transmitimos este conocimiento, pero a su vez estamos transmitiendo una visión, ¿sí? Esto es importante, una visión del mundo, de nuestra sociedad, de nosotros mismos y de la naturaleza, ¿sí? Por eso hay lo que se llama una interdependencia dinámica entre el lenguaje, la cultura, la sociedad y la naturaleza. Con el desarrollo, digamos, que hemos alcanzado nosotros como sociedades, hoy estamos mucho más alejados, ¿no?, de esta relación tan directa con la naturaleza, porque, digamos, nuestras preocupaciones fueron cambiando a medida que nosotros pudimos dominar esto. O sea, hoy nosotros, para nuestra subsistencia, vamos al supermercado, ¿sí? No vamos, por ejemplo, al campo a cultivar o a cosechar. Eh, Entonces, nuestras preocupaciones actuales y nuestras variables, digamos, amenazantes actuales, hoy tienen que ver mucho más con el entorno que nosotros desarrollamos para dominar la naturaleza que con la naturaleza en sí. ¿Sí? O sea, hoy nosotros no le tenemos miedo a la lluvia o a la tormenta o a los rayos, le tenemos miedo, no sé, a la caída de la bolsa, a la desocupación o a la crisis sanitaria. Entonces esos son el estrés, ¿no? Esta palabra que todo el mundo habla, etcétera, etcétera, no es un estrés asociado a una condición de la naturaleza. Eso quizás sí lo pueda tener gente que todavía está en una relación más directa con la naturaleza, por ejemplo la gente que trabaja el campo y que todavía no se ha tecnificado lo suficiente como para que la variable clima no afecte su producción, ¿sí? Pero en general, como sociedades complejas, hemos trasladado, digamos, estas variables de dependencia directa desde lo natural hacia lo ya directamente social. Una prueba de ello es que si ustedes están estudiando, digamos, esta materia, es porque, digamos, lo que están deseando hacer es intervenir sobre un entorno social que ya está constituido. ¿Por qué? Bueno, porque tienen asociados ciertas visiones que son culturales, como que, bueno, el estudio es importante, como que el estudio y el conocimiento genera posibilidades, y ustedes lo están abordando, digamos, están haciendo esta aprehensión de conocimientos, es decir, de posibilidades, eh, desde una carrera como la que es recursos humanos. Si ustedes hubiesen nacido hace 20.000 años atrás, no estarían estudiando recursos humanos, estarían estudiando labranza, probablemente al lado de algún familiar o algún jefe de clan que maneja la labranza, porque eso era lo que ustedes necesitaban para su subsistencia. ¿Sí? Hoy necesitamos para nuestra subsistencia, no sé, manejar sistemas, ser ingenieros, mecánicos, lo que fuera. Pero todas estas cuestiones tienen que ver con nuestro desarrollo cultural y social. Entonces, bueno, el lenguaje, esta estructura estructurante, es la que nos va a transmitir el conocimiento y la visión que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, ¿sí? Eh, y ahí hay tres formas, digamos, de explicar esto.
eh, ¿cuáles son estas formas, digamos, que desarrolló? Primero tenemos la praxis, ¿sí? Que la praxis yo la entiendo, digamos, o la tomo como esa experiencia que tenemos nosotros, ¿sí? Con nuestro entorno, y a partir del cual nosotros hacemos una reflexión de conocimiento. Entonces esta es la praxis. Eh, no todo está dado culturalmente, por supuesto. ¿Sí? Es decir, nosotros somos, como vamos a ver más adelante, sujetos interpretantes, en donde hay una carga personal propia. ¿Sí? Pero sí es que la cultura moldea mucho nuestra praxis social y moldea mucho nuestra visión del mundo. ¿Sí? Luego se desarrollaron también dos, digamos, vertientes para poder explicar estos fenómenos, que son la filosófica y la metafísica. ¿Sí? El, ambas surgen a partir de la observación de los fenómenos, y ambas tratan de explicar los fenómenos que nos, digamos, lo que nos pasa en relación con nosotros y con nuestra sociedad. Es muy interesante lo que plantea el autor que yo citaba en el video anterior sobre cómo surgen, ¿no? Las cuestiones metafísicas y religiosas, y es casualmente a partir de la división del trabajo en estas incipientes ciudades-estado, estos clanes, en donde, claro, como ya necesitamos manejar una complejidad social, ya es necesario, ¿sí?, una división del trabajo. Y esta división del trabajo es posible porque, entre otras cosas, tenemos excedente para alimentar gente que no se dedique simplemente a la cosecha y al criado del ganado. ¿Sí? Ya necesitamos una especie de ejército semipermanente porque, claro, ya tenemos bienes culturales, ya tenemos técnicas de labranza, ya tenemos campos, ya tenemos que son deseados también por nuestros vecinos, digamos. Entonces se empiezan a desarrollar, ¿no?, estos ejércitos semipermanentes, se empieza a tecnificar lo que es la alfarería, se empieza a tecnificar un montón de cosas. Entonces de ahí surge todo esto, como a raíz de este excedente se permite la división del trabajo y se empiezan a hacer especializaciones, ¿sí? Bueno, es importante e interesante como, digamos, el misticismo fue siempre una buena forma de explicar aquello que nosotros no dominábamos, y como después la filosofía, ¿no?, plantea esta revisión de decir, bueno, no lo voy a explicar de manera mística, sino a partir de un conocimiento racional, de una observación metodológica, y de esta cuestión que se plantea la filosofía, que es la duda metódica, ¿no? O sea, la filosofía del principal principio es la duda metódica. Quiere decir que mi metodología de investigación es dudar de todos los fenómenos, planteármelos y resolverlos racionalmente. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la cuestión de las religiones, y sobre todo en las monoteístas, que surgen como una necesidad también de control social. ¿Por qué? Porque se empezaba, digamos, esta cuestión de las observaciones, de las metodologías de observación y de esta gente que empieza a dominar la naturaleza, se imbuye, digamos, de un halo místico. Y bueno, empiezan a manejar cierto, digamos, el temor de estas incipientes sociedades, la empiezan a manejar a estas personas. Y estas personas empiezan a competir en poder, digamos, con los jefes de clanes. Entonces una solución para esto es el misticismo. El monoteísmo. Y el monoteísmo, si ustedes comparan todas las religiones monoteístas, son básicamente iguales, tienen un relato que es igual. O sea, hay una persona que accede a un conocimiento directo, ¿sí?, con el ser superior que domina todo, y ese ser superior, en todos los casos, ¿sí?, llámese Zoroastro, llámese Mahoma, le baja un listado de prácticas sociales que nosotros tenemos que respetar, ¿sí? Y esas prácticas sociales que nosotros tenemos que respetar van variando según el entorno, ¿sí? Es muy interesante el zoroastrismo porque uno de sus preceptos fundamentales, estamos hablando de 5.000 años atrás, 6.000 años atrás, es la administración eficiente de los recursos.
¿qué es lo que plantea esta religión? Que uno no debe consumir más, ¿sí?, de lo que necesita. En términos de hoy podríamos decir que el zoroastrismo fueron los primeros ecologistas, pero no eran ecologistas. Ellos surgen en la Mesopotamia alta, entonces no tenían recursos, eran más que nada, ellos, digamos, tenían muchos recursos mineros, pero en cuanto a su alimentación era escasa. Entonces tuvieron que desarrollar muchas técnicas de labranza y cosas. Por eso ese principio religioso, que es un concepto de administración social, baja, digamos, a través de esta religión. Pero lo importante es cómo se van desarrollando estas construcciones culturales, primero relacionadas a la naturaleza y después a nosotros mismos y a nuestra sociedad, para regular nuestra relación con el prójimo. Y es el lenguaje, este vector, que lo transmite y que lo carga de sentido, ¿sí? ¿Por qué lo carga de sentido? Porque ustedes traten de pensar sin lenguaje. No es posible. Entonces, nosotros como sujetos observadores de la naturaleza o de los fenómenos sociales, ¿sí?, los podemos percibir, pero no los podemos codificar, no los podemos interrelacionar y no los podemos simbolizar sino a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es nuestro gran mediador con el entorno, y en esa actividad de mediación con el entorno influyen nuestra herencia cultural, ¿sí? Influye nuestra praxis, como está puesto acá abajo, pero también nuestra influencia cultural. Entonces lo que para nosotros significan las cosas y nuestra relación tiene que ver con nuestra cultura, nuestra praxis y nuestro lenguaje. ¿Por qué empezamos viendo esto? Porque ustedes van a intervenir sobre un sistema cultural, ¿sí? La intervención de recursos humanos se hace dentro de una organización que tiene una cultura y un lenguaje. Y en esa cultura y en ese lenguaje están las claves del comportamiento de esa organización. Entonces yo tengo que conocer esa cultura, ver cómo funciona ese lenguaje, qué significan los términos dentro de ese lenguaje, ¿sí?, para poder comprender, ¿sí? Porque si ese lenguaje y esa cultura se van digamos, fortaleciendo mutuamente en esta relación dialéctica, cuando yo vengo de afuera, es muy probable que mis intervenciones choquen, digamos, con esta cuestión cultural, ¿sí? Que esta cuestión cultural no es otra cosa que la forma de ver la naturaleza y nuestra relación entre nosotros, pero es la forma de entender nuestro trabajo, es la forma de entender lo que se hace bien y lo que no se hace bien dentro de esta organización, es la forma de entender nuestros procedimientos, ¿sí? Y hemos desarrollado y tenemos un lenguaje particular que nos ayuda a reforzar, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa grande, multinacional, que se autodefinía como dinámica. Y esta palabra de que somos dinámicos, sí, somos dinámicos, y todo se explicaba porque eran dinámicos. Y realmente no había conflicto en que esa organización cambiara de un día para otro un montón de cosas. No había libros de procedimientos, porque, por ejemplo, ¿para qué hacer procedimientos de algo que va cambiando todo el tiempo? ¿Sí? Entonces, la autoconcepción de ser dinámico justificaba sus prácticas y había todo un lenguaje y un discurso, ¿sí?, que estructuraba y daba sentido a eso, ¿sí? Entonces, en una organización así, por darles un ejemplo, sería muy complicado plantear, por ejemplo, el desarrollo estricto de procedimientos o tener una administración burocrática, ¿sí? Entonces, fíjense que las organizaciones públicas se basan en la administración burocrática. ¿Por qué? Porque son públicas. Y la burocracia, más allá fíjense, ¿no?, culturalmente, burocracia tenemos asociado un término como negativo. Pero el origen de la burocracia es para garantizar la equidad. Es decir, todos estos procedimientos, ¿no?, diseñados por la burocracia son para garantizar la equidad, pero fíjense cómo culturalmente cuando nos dicen burocracia lo tenemos asociado a una experiencia, digamos,
negativa.